Buenos días, me presento. Mi nombre es Daniel Agras Vallejo, alumno de tercero A, y hoy les presentaré la biografía de Aquiles Cerdán Alatriste, mártir de la Revolución Mexicana. Aquiles Cerdán Alatriste fue un político mexicano que destacó por su lucha contra la elección de los dirigentes, movimiento conocido como antireeleccionismo contra el actual presidente de esa época, Porfirio Díaz. Su participación en la vida pública le viene de familia, ya que su abuelo había sido gobernador de Puebla y su padre participó en la fundación del Partido Socialista Mexicano. No fueron los únicos ejemplos de activismo político en su entorno. Su hermana colaboró con él en el apoyo a Madero y en contra de la reelección de Porfirio Díaz, por lo que Aquiles Cerdán Alatriste conservó sus ideales liberales y de cierta forma se alió a Francisco y Madero a la lucha de la Revolución Mexicana. Cerdán Alatriste, quien nació el 2 de noviembre de 1877, tuvo 3 hermanos, Carmen, Natalia y Máximo, quienes también, junto con él, fueron partícipes precursores de la Revolución Mexicana. Inició sus estudios en el Colegio Franco Anglo-Mexicano, pero la situación económica por la que atraviesa su familia tras la muerte de su padre, Manuel Cerdán Guanes, lo obliga a dejar la escuela. La familia distribuía calzado en los estados de Puebla y Tlaxcala. El 18 de julio de 1909 fundó el club político Luz y Progreso, en Puebla con 66 integrantes, lo que ocasionó que fuera arrestado al participar en una protesta por la reelección del gobernador poblano Mucío Praxedis Martínez. En una pequeña imprenta propiedad de Gilberto Carrillo, publica su semanario La No Reelección, de tiraje limitado a falta de recursos económicos. En uno de los documentos que publicó, Luz y Progreso, afirmó que la república sería salvada por los hombres que no hayan manchado su conciencia cometiendo atentados contra la ley. Desde entonces, Aquiles Cerdán, quien se identificaba con las ideas de Francisco y Madero, fue encarcelado con frecuencia por las autoridades porfiristas debido a sus posturas ideológicas y su activismo político. En diciembre de 1909, Madero y Cerdán fundaron el Partido Antireeleccionista Local, y en abril del siguiente año, durante la Convención Nacional del Partido en la Ciudad de México, Aquiles Cerdán votó por la candidatura de Madero y Francisco Vázquez Gómez para presidente y vicepresidente de la República respectivamente. A fin de formar un club antireeleccionista de obreros, lanzó una convocatoria dirigida a quienes llamó Hijos de la Patria y del Trabajo. En esa época los planes revolucionarios comenzaron a tomar forma. En una gira de propaganda en mayo de 1910, Madero visitó la ciudad de Puebla y se hospedó en el Hotel Jardín, donde Aquiles Cerdán informó sobre la organización y el movimiento. Posteriormente viajó a la capital del país, donde adquirió armamento y municiones en el establecimiento del comerciante francés Arsenio Cobalsuir, amigo y compadre de Porfirio Díaz. Durante las elecciones de 1910, Francisco y Madero fue encarcelado y Porfirio Díaz se quedó nuevamente con la presidencia de la República. En ese entonces Cerdán liberó a Madero para que se resguardara en Texas, Estados Unidos. Posteriormente, Cerdán Alatriste pudo reunirse con Madero en Texas y después regresar a Puebla a inicios de noviembre de 1910, con la encomienda de liderar la revolución antireeleccionista desde su estado natal. Aquiles Cerdán fue comisionado para levantarse en armas el 20 de noviembre de 1910, pero unos días antes de esa fecha el gobernador fue alertado del levantamiento de Madero, por lo que envió a la policía a su domicilio para registrar todo el lugar. Con armas en mano, Aquiles Cerdán, quien ya tenía todo listo para el movimiento revolucionario, reunió el 18 de noviembre de 1910 a amigos y familiares, quienes opusieron resistencia a los gendarmes y soldados enviados por el gobernador para terminar con los rebeldes antes de sucumbir. Por unas horas los hermanos Cerdán y sus amigos opusieron resistencia con el armamento que tenían, pero al ingreso de los soldados a su casa, Aquiles Cerdán se escondió en un sótano donde permaneció más de 2 horas oculto, hasta que lo descubrieron y lo asesinaron ese mismo día. Carmen, su hermana mayor, subió armada al techo de su casa para incitar a los vecinos a unirse a la lucha, pero recibió una herida por bala y tras el enfrentamiento le enviaron a prisión junto con su madre, María del Carmen Alatriste Cuesta, en la cárcel de la Merced. Posteriormente su cuerpo fue exhibido al público como advertencia a los maderistas. Su muerte lo convirtió en el primer mártir revolucionario. Aquiles Cerdán fue nombrado benemérito de la patria por el presidente Abelardo Rodríguez, mediante decreto del 11 de noviembre de 1932,
y desde ese entonces su nombre está grabado con letras de oro en los muros de la Cámara de Diputados. En resumen, Aquiles Cerdán fue un político mexicano que destacó por su lucha contra la reelección de los dirigentes, movimiento conocido como antirreeleccionismo. Su participación en la vida pública le viene de familia, ya que su abuelo había sido gobernador de Puebla y su padre participó en la fundación del Partido Socialista Mexicano.